Hola chicos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Esta es la sesión número 3 de diseño y análisis de la investigación psicológica y pues hoy vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a nuestra unidad número 1 de metodología de la investigación. Si recuerdan, en la última sesión estuvimos revisando algunas cuestiones relacionadas con las explicaciones que se le pueden dar a diferentes fenómenos dentro del ámbito tanto de la psicología como en general del ámbito científico. Hoy vamos a retomar un poco de eso. Vamos a ya ver nuestro primer tema ya relacionado directamente con el diseño de la investigación y también vamos a asignar nuestro primer mecanismo de evaluación. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y bien, pues seguimos en nuestra unidad número 1, como les comentaba, que es metodología de la investigación. Esta es la unidad pues más extensa que tenemos dentro de nuestro programa. Y en realidad solo tenemos dos unidades, como saben. Y bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando en la sesión anterior. Vamos a retomar algunas cuestiones relacionadas con ello. Y vamos a aumentar un poco más de información con respecto a lo que comentábamos en esa sesión. Y vamos a ver ahora cómo es la evaluación de las explicaciones en la investigación en psicología. Si recuerdan, revisábamos en la sesión anterior lo que es esto de las explicaciones en la investigación. Veíamos que existen diferentes maneras de poder abordar una misma situación. Y ahora, ¿cómo saber cuál es la indicada al momento de realizar un protocolo de investigación o comenzar en el proceso de la metodología de la investigación? Bueno, pues vamos a ver un poco de ello con este tema que es la evaluación de las explicaciones de investigación en la psicología. Y lo primero que se menciona ahí es que en la investigación psicológica se refiere al proceso de analizar y valorar las diferentes interpretaciones o teorías propuestas para explicar un fenómeno psicológico específico. ¿A qué se refiere esto? Que lo que mencionábamos, ¿no? Este proceso de evaluar explicaciones pues se refiere a tomar la mejor decisión en cuanto a todas las opciones que tenemos al respecto de pues pues sí, de diferentes maneras de tomar un fenómeno. Bien, y lo siguiente que nos menciona es que este proceso es crucial para determinar la validez, utilidad y aplicabilidad de las explicaciones alternativas en el contexto del estudio. Es decir, que esto es muy importante porque pues al final el decidir cuál es la explicación que vamos a querer tomar para nuestro proceso y el cómo decidir eso es de las cosas pues más relevantes, porque sin eso pues no podemos comenzar como tal la explicación. ¿Y cuál es ese procedimiento que existe para la evaluación, perdón, para la evaluación de las explicaciones? Bueno, lo primero que nos dicen es que tenemos que hacer una revisión de la literatura, es decir, recolectar y revisar las teorías y los estudios existentes que ofrecen explicaciones sobre un fenómeno. Lo primero que hay que hacer entonces es consultar todas las fuentes existentes con respecto al fenómeno que queremos explicar, pues para poder tener el margen de poder seleccionar alguna de esas explicaciones. Luego nos dicen que hay que hacer un análisis de consistencia, evaluar si las explicaciones son internamente coherentes y lógicamente consistentes. Esto es muy importante porque aunque existen diferentes formas de explicar un mismo fenómeno bajo diferentes teorías, preceptos, autores y demás, no todas tienen la misma lógica o consistencia dentro del ámbito que necesitamos. O sea, retomando un poco el ejemplo que les ponía en la sesión anterior, esta cuestión de la explicación astrológica eh, sobre ciertos fenómenos que ocurren en la vida de las personas, pues es una cuestión que no necesariamente siempre tiene la mayor lógica o la mayor coherencia, ¿no? Y nos dice que lo siguiente es la evaluación empírica, que consiste en analizar la evidencia empírica que respalda cada explicación. Esto incluye la replicabilidad de los estudios y la robustez de los datos presentados. Es decir, ya una vez que comprobemos que nuestras explicaciones tienen suficiente consistencia como tal,
lo que prosigue pues es evaluar qué tan replicable es lo que nos dicta esa explicación y qué tanta validez tienen los estudios que se presentan o los datos que se nos proporcionan. Nos dice además que hay predicciones precisas y estas predicciones pueden ser falsificadas mediante nuevas investigaciones. Bien, ahí nos menciona igual esta cuestión de la validez como tal de la investigación. Y por último nos dicen sobre la completitud y la parsimonia. Considerar si la explicación abarca todos los aspectos relevantes del fenómeno y si lo hace de manera parsimoniosa, es decir, sin introducir elementos innecesarios. Eso es muy importante porque puede que un fenómeno se explique de una u otra manera, pero si añade cuestiones que no son relevantes para lo mismo, o sea, per se la explicación, pues no será la mejor opción que tengamos para ello. Y vamos a continuar. Y ahora sí vamos a hablar de un tema que ya corresponde como tal a este proceso que vamos a iniciar de, de la realización de la investigación, ¿no? Del protocolo de investigación, que es la medición, o más bien el concepto de medición que está implicado en, en esta cuestión de la metodología de la investigación. Y bueno, ahí nos mencionan que la medición implica cuantificar una magnitud o característica específica utilizando instrumentos o herramientas de medición. Se enfoca en obtener datos numéricos o valores precisos que representen una dimensión o aspecto particular. La medición se realiza generalmente utilizando unidades estandarizadas y pueden incluir magnitudes como longitud, peso, temperatura, entre otras. Bien, hay que distinguir desde ahora la diferencia entre medir y evaluar. La medición tiene que ver únicamente con capturar datos relacionados con cualquier tipo de cuestión que pueda ser medida, por ejemplo, el tiempo, el peso, la temperatura, la longitud, la velocidad, etc. ¿Ya? Supongamos que, no sé, queremos determinar cuál es el mejor vehículo familiar que está creando Ford, por ejemplo. Bien, para ello lo primero que necesitaríamos hacer es tener ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuál es el más rápido, cuál es el más seguro, cuál es el más cómodo, etcétera. La seguridad, la comodidad y demás, pues se realizan diferentes mediciones para comprobar estas diferentes cuestiones, ¿no? Para pues la velocidad, pues qué tan rápido es, pues cuánto se tarda de ir un punto A al punto B. Entonces, con base en todos los vehículos, pues se toman estos datos, ¿no? Eso es la medición. Y luego, a lo mejor, qué tan cómodo es, bueno, se realiza una encuesta o un cuestionario a determinadas personas y ellos evalúan pues qué tan cómodo es un asiento o qué tan amplio es el espacio, etcétera. Eso también es un dato de medición. Cuando ya se tienen todos estos datos como tal, entonces es cuando se realiza la evaluación. La evaluación entonces consiste en tomar todos los datos de la medición y hacer una interpretación que incluya un juicio de valor. Es decir, si tenemos que el auto A hizo 20 segundos, recorrió 100 metros en 20 segundos, el auto B 21 segundos, el auto C 27 segundos. Bueno, el juicio de valor que estoy emitiendo es que el auto A es el más veloz porque hizo menos tiempo. Entonces eso ya es evaluar, ya no solo es la captura de datos que consiste pues en la medición, sino ya estoy realizando una evaluación como tal al dar un juicio de valor. Y bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque después nos va a servir esta información para lo que vamos a realizar en nuestro protocolo como tal. Bien. Y bueno, ¿qué implica la medición en el proceso de la metodología de la investigación? Dice, la medición es un componente fundamental en la metodología de la investigación, especialmente en el campo de la psicología,
implica el proceso de asignar números o etiquetas a características de individuos o eventos de manera que éstas puedan ser analizadas, comparadas de manera objetiva. Y nos dice también que la calidad y la precisión de la medición tienen profundas implicaciones en todas las fases de la investigación, desde el diseño hasta la interpretación de los resultados. Es decir, la medición siempre está incluida o inmersa dentro de lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, no sé, supongamos que queremos medir el riesgo de que una persona comience a consumir drogas antes de los 14 años, supongamos. Ok, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para realizar ese estudio? Supongamos que uno de los factores es el ingreso económico que tiene la familia. Supongamos que encontramos que hay una correlación entre el ingreso económico y el riesgo que tiene una persona de consumir drogas, ¿no? Para medir el ingreso económico, pues tenemos que capturar ciertos datos. Ingreso per cápita, cuál es el promedio de ingreso mensual que tiene la persona y demás. Eso sigue siendo medición, todavía no emitimos juicios de valor. Cuando ya estemos en otra fase de nuestra investigación, entonces vamos a hacer una correlación entre a lo mejor las personas que menos ganan en su familia, menos ingreso tienen, son las que más probabilidad tienen. O darnos cuenta de que este factor en realidad no es una determinante para nuestra investigación. Sea o no alguno de estos casos, pues el proceso de medir está implicado siempre pues dentro de la investigación, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que implica, que siempre está involucrado independientemente del punto en el que estemos. Si estamos en el diseño, en la interpretación de resultados, en la recopilación de datos, etc. Y vamos a pasar ahora sí a una parte muy importante, que es justo de lo que va a tratar eh, nuestra primera actividad, nuestra primera tarea. Y bueno, este tema es de métodos de investigación y vamos a estar viendo cuáles son los diferentes enfoques que pueden tener los métodos de investigación para ser utilizados dentro de una investigación científica o dentro de un protocolo de investigación. Recordemos que el método es la forma en la que podemos llegar a un resultado y que este puede variar de acuerdo a diferentes cuestiones como el contexto, las preferencias que tenga quien esté realizando la investigación, etc. Para explicar esta cuestión del método, pues nada más tomar en cuenta que estos temas ya los habían visto ustedes, o sea, platicando con el coordinador y demás, me platican que pues han tenido varias materias relacionadas con investigación como tal. Entonces, va a haber algunos temas, sobre todo estos primeros, en los que no hagamos tanto hincapié en reforzar ciertas cosas, porque pues justo creo que el periodo pasado ya ustedes tuvieron una asignatura similar en la que realizaron también esta cuestión de metodología de la investigación y demás. Entonces vamos a hacer un repaso rápido y que pues les pueda ser útil para reforzar esa cuestión que a lo mejor no tienen tan clara, ¿no? Y bueno, regresando a esto, nada más recordar, vamos a ver diferentes enfoques que todos pueden ser útiles o válidos dependiendo de la situación que ustedes vayan a plantear en su actividad, ¿no? El primero es el enfoque de observación. Dice, el enfoque de observación es un método de evaluación donde se recopila información mediante la observación directa y sistemática del comportamiento o fenómenos en su entorno natural. Este método se utiliza para describir y analizar el comportamiento tal como ocurre en su contexto real, sin intervención del observador. Nos dicen que hay varios tipos también de realizar esta observación. Nos dicen que hay una observación participante, en donde el investigador se involucra activamente en el contexto que está estudiando. Hay una observación no participante, donde la investigación observa desde afuera, sin interactuar con el sujeto de estudio. Siguiente que nos dice, hay una observación estructurada, donde se utilizan guías y formatos predefinidos para registrar las observaciones.
y la no estructurada, donde la observación es más abierta y flexible sin un esquema rígido. Para ejemplificar esto, vamos a imaginarnos estos documentales de National Geographic, en donde exploradores van no sé, a algún país remoto a estudiar aldeas o tribus que no tienen contacto directo con la naturaleza, ¿no? Y lo podemos ver prácticamente en este ejemplo, usualmente es la observación participante, en donde muchas veces el investigador, hablando de este caso específico, ¿no? Se trata de involucrar con la comunidad, usualmente lo reciben bien, se adaptan a algunas costumbres o lo adaptan a algunos ritos y demás que van acorde a sus tradiciones, ¿no? Y por otra parte, poniendo un ejemplo un poco distante a este último, eh, podemos ver que existe el enfoque de observación también en el ámbito natural, por ejemplo, cuando se hace un reportaje sobre leones o sobre primates o sobre elefantes y demás, en donde los investigadores están únicamente viendo sin intervenir. Y suelen pasar estas escenas, ¿no? Como de a veces llegan a morir los ciervos o a veces llegan a morir los mismos leones y demás. Y pues es como un poco cruel de ver, pero pues al final están estudiando el entorno o el hábitat de estos animales y pues no puede haber una intervención como tal, ¿no? Y bueno, esto que les acabo de comentar obviamente es desde la parte de las ciencias naturales o desde lo biológico y demás, pero también esto se puede dar en el entorno social, que es lo que nos interesa, sobre todo en el ámbito de la psicología, ¿no? Muchas veces igual cuando se hacen evaluaciones, sobre todo en el ámbito de la docencia, suele existir este enfoque de la observación en donde entra un maestro, un psicopedagogo, un psicólogo a hacer observaciones al aula de clases, únicamente para ver cómo es la dinámica de interacción entre los estudiantes, la interacción con el maestro y demás. Entonces existe también esa forma de llevarlo a cabo. Obviamente esto que les menciono de las observaciones en el aula, pues tienen otros fines, ¿no? No se utiliza necesariamente para hacer un protocolo de investigación, pero pues es una forma de ejemplificar. Y bien, ¿cuáles son las ventajas que ofrece el enfoque de observación? Nos dice ahí que proporciona datos ricos y detallados que permiten estudiar el fenómeno en su contexto natural. Y como desventaja es que puede ser subjetiva y sesgada y es difícil de replicar y generalizar. Ahí es muy importante tener esto en cuenta porque es verdad, o sea, al final quien observa el comportamiento o el fenómeno que pasa puede tener una opinión al respecto de lo que está viendo. Y esa opinión puede hacer que exista un sesgo dentro de pues la investigación como tal, ¿no? Bien, pues a continuación vamos a ver otro de los métodos de investigación que existen y pues en qué consisten estos como tal, ¿no? Nos dicen que existe un enfoque que se llama el enfoque de correlación, que es es un método de evaluación que investiga la relación entre dos o más variables para determinar si existe una asociación entre ellas y no implica la manipulación de variables, sino que se mide y analiza cómo varían conjuntamente, ¿ya? Nos dicen que existen diferentes tipos de correlación. La primera es la correlación positiva. Nos dice que a medida que una variable aumenta, la otra también lo hace. Que existen también la correlación negativa, que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Y la correlación nula, en donde no hay relación observable entre las variables. Bien, esto se relaciona con lo que les decía hace un momento, ¿no? Este estudio imaginario en donde se analiza cómo el ingreso económico puede influir en el uso o no de drogas a temprana edad, ¿no? Y les comentaba hace un momento que, o sea, suponiéndose en una hipótesis, ¿no? Hay una correlación eh, um, positiva en donde nos dicen que entre menos ingreso económico haya, pues menos, más probabilidad hay de,
perdón, no es una variable, no es una correlación positiva, es una correlación negativa. Entre menos ingreso haya, más posibilidad hay de que las personas caigan o en este mundo de las drogas, ¿no? Suponiendo, es una hipótesis. Eso puede ser un ejemplo de este tipo de enfoque de correlación. Y ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de esto. Dice que como ventaja permite identificar relación entre variables y que suele ser útil para predicciones y estudios exploratorios. Como desventaja nos menciona que no pueden establecer causalidad y que las relaciones espurias pueden dar lugar a interpretaciones incorrectas. Es decir, que no siempre suele ser del todo confiable este método, sobre todo por estas cuestiones relacionadas con la causalidad. Es decir, que determinemos que un fenómeno tiene total repercusión en otro a través de la realización del método de correlación. Y bien, vamos a ver de qué trata el siguiente enfoque. Y el tercer método es el método experimental, en donde nos mencionan que es una técnica de evaluación en la que el investigador manipula una o más variables independientes para observar el efecto sobre una o más variables dependientes, mientras controla otras variables que podrían influir en el resultado. Y tiene varias propiedades este método experimental. Nos dicen que la primera es el control, que los investigadores controlan las variables externas para evitar que influyan en los resultados. La aleatorización, donde los sujetos se asignan aleatoriamente a los grupos de control y experimental. Y la manipulación, se manipula la variable independiente para observar su efecto. La replicación, los experimentos pueden repetirse para verificar los resultados. Y nos hablan ahí de algunas ventajas y desventajas, pero antes vamos a ejemplificar este método experimental. Bueno, hace no mucho escuché sobre un programa en la Ciudad de México en donde se llevaba a cabo una estrategia para mejorar las policías municipales, en donde se les daban sesiones de meditación, yoga y demás a policías de la Ciudad de México. Esto con el fin para ver si estas cuestiones podían ayudar a disminuir el estrés en los policías o ayudaban en general a que pudieran desempeñar una mejor labor dentro de sus sitios de trabajo, ¿no? Y bueno, para ello también se utilizó el método experimental porque se hicieron la aplicación de varios instrumentos, la administración de pruebas y demás al inicio del estudio, y había un grupo de control que era pues el grupo al que se le administraban estas sesiones de respiración, de meditación y demás, y había otro grupo pues al que no se le administró ningún tipo de meditación y demás. Entonces dejaron pasar el tiempo y al final se hacía una comparación de los resultados del grupo 1 con el grupo 2, ¿no? Y ahí es justo lo que nos dicen. Esta cuestión de las variables independientes sobre las variables independientes, ¿no? De cómo al hacer esta comparación, se puede ver cómo se pueden influir dependiendo de las cuestiones que se pongan en juego. Y nos mencionan ahí entonces que existen algunas ventajas. Dice que permite establecer relaciones causales, perdón. Los resultados son más replicables y generalizables y se controlan adecuadamente las variables. Y que como desventaja puede ser artificial y no reflejar las situaciones en el mundo real. Y que los experimentos pueden ser costosos y difíciles de implementar. Esto es cierto, es de los métodos que más implica pues recursos para poderse llevar a cabo. Y bien, vamos a continuar ahora con esta tabla, que esta tabla pues no la vamos a explicar ahorita, pero ustedes pueden utilizarla sobre todo para hacer su trabajo, el trabajo que vamos a realizar ahorita, el primer mecanismo de evaluación. Y bueno, ahí en esa tabla lo que pueden ustedes ver es una comparación entre los tres métodos o enfoques como tal, y nos dicen que también se comparan criterios como cuál es su definición, cuáles son los tipos,
las ventajas, las desventajas, la aplicabilidad, el control de variables, la intervención de la investigación y la recolección de datos. Y también la replicabilidad. Entonces, eso les puede ayudar a ustedes en la actividad que vamos a hacer, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. Y pues ahí nada más, si quieren tomar captura de pantalla, lo que ustedes quieran. De todas formas, las diapositivas se las voy a compartir a través del Classroom y para que ustedes puedan utilizar esta tabla para la actividad. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo se clasifica la investigación o los tipos de investigación en función de su método elegido. Nos dicen que la investigación se puede clasificar en función del método utilizando en varias categorías. La investigación descriptiva, que utiliza principalmente métodos de observación y que describe características de una población o fenómeno. Que también existe otro tipo de investigación, que es la investigación correlacional, que examina la relación entre variables sin manipularlas. Utiliza métodos estadísticos para analizar correlaciones. Y existe también la investigación experimental, en donde se manipulan variables para observar efectos y establecer la causalidad. Incluye control y aleatorización para asegurar la validez interna. Y por último, la investigación cuasi experimental, que es similar a la experimental, pero sin una asignación aleatoria estricta. Utiliza diseños pre-test y post-test y grupos de comparación no equivalentes. Bien, ahí nos están diciendo que la forma en la que podemos clasificar los diferentes tipos de evaluación también tienen que ver con los métodos. Ahí, adicional a los que revisamos hace un momento, se añade esta cuasi experimental, que también es muy valiosa, pues de que ustedes puedan conocer, ¿no? Y bueno, básicamente con la parte teórica que tenemos que revisar hoy, pues es básicamente eso. Y pues a continuación vamos a explicar ahora sí lo que van a tener ustedes que trabajar. Bien, antes de pasar a esa parte, algo que sí hay que recalcar, sí, como les comentaba al inicio de nuestro cuatrimestre, durante todas las sesiones vamos a estar viendo la parte teórica que, ya sea en la siguiente sesión o en las siguientes 2 sesiones, van ustedes que tener que adaptar a su protocolo de investigación. Como les mencionaba también hace un momento, sé que hace no mucho realizaron esta parte de la metodología de la investigación y demás. Entonces, sí es posible que ustedes puedan reutilizar algo de ese trabajo, por lo menos el tema o la parte que corresponde a lo teórico, lo pueden hacer. En esta ocasión decidí que este protocolo de investigación lo vamos a trabajar en equipos de 3 personas y de hecho vamos a pasar de una vez a ello. Lo vamos a trabajar en equipos de 3 personas y todo el protocolo como tal de la investigación. ¿Esto para qué? Para facilitar a ustedes y a mí el proceso de realización. Entonces, como les comentaba, vamos a estar trabajando este protocolo que tiene diferentes partes, diferentes secciones como tal. Y pues vamos a ver la parte teórica en estas clases, resolver dudas en las clases de videollamada. Y ustedes van a adaptar lo que mostremos aquí a su protocolo. La idea es irlo construyendo poco a poco y que al final del cuatrimestre ustedes ya tengan listo el protocolo con todas las partes que lleva, con todo lo que implica y demás. Bien, entonces en esta primera sección, recuerden que nuestros mecanismos complejos están constituidos por varios mecanismos simples. Entonces en esta primera sección, que es el mecanismo simple, los mecanismos simples 1 y 2, vamos a redactar la justificación de la metodología y también vamos a realizar esta parte que corresponde al planteamiento de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Entonces vamos a leer las instrucciones para que nos quede claro. Bien, dice ahí, en equipos de 3 personas planteen la idea de su protocolo de investigación, el cual debe contener para esta primera sección el título del proyecto, cuáles son los antecedentes, eso es como una parte como el marco teórico, los objetivos y la pregunta de investigación. Bien, estoy confiando en que toda esta parte como tal del planteamiento ustedes ya la conocen o ya la han hecho antes en algún momento. Por lo que me platicaban en coordinación y demás,
ya ustedes llevaron en algún momento esta asignaturas relacionadas con esto que vamos a ver. Entonces yo esperaría que esto ya lo hubieran realizado ustedes. De todas formas, como les decía, si en estos equipos que van a formar de 3 personas hay algún trabajo que hayan realizado con respecto a esto que les pido, que esté muy bien hecho, muy bien planteado, lo que sea, y lo quieren reutilizar, lo pueden usar. Nada más tengan en cuenta que van a haber algunas cuestiones que van a cambiar, sobre todo porque en esta la idea es que ustedes lleven a cabo recolección de datos, realización de gráficas y demás. Entonces, que se pueda adaptar a eso es lo ideal. Bien, vamos a leer qué es lo que se pide en cada una de esas la primera parte, la primera sección de la investigación que les pido. Nos dice que se pide que tenga un título claro y descriptivo del proyecto de investigación. En cuanto al título del proyecto, ahí en esa parte puede ser lo último que pongan, pero va a ser lo primero que aparezca en su trabajo. ¿A qué me refiero? Que primero generen una idea, ¿no? Bueno, nosotros queremos realizar una observación, o nuestro proyecto queremos que vaya con relación a cómo el estrés puede afectar el desempeño académico de los estudiantes de psicología de la UPP, por ejemplo. Y bueno, ya una vez teniendo esa idea, generamos lo demás y luego nos regresamos a poner el título. Pueden ustedes decidir hacerlo como gusten, pero sí tiene que ser un título que sea claro y que describa correctamente lo que va a tratar el tema. Luego nos mencionan ahí que hay que poner la sección de antecedentes, donde hay que hacer una revisión de la literatura relevante y el contexto que justifica la investigación. Es decir, hacer como la parte del marco teórico. Bien, entonces en esta sección hay que poner información relevante sobre el tema. Recuerden que en esta parte es lo que da todo el contexto de la información. En esta parte algo importante es no tratar de resolver la duda que tenemos. Es decir, no vamos a poner información sobre cuál es la correlación entre el estrés y las bajas calificaciones, sino poner información, por ejemplo, que ayude a definir o dar contexto al tema. Por ejemplo, qué es estrés, qué se considera bajo rendimiento en una escuela, cuáles son los factores que contribuyen al estrés y demás. Como que dar todas esas pautas que ayuden a comprender de qué va a ir nuestro tema como tal. Lo siguiente es plantear los objetivos y la pregunta de investigación. Hay que plantear por lo menos 2 objetivos y una sola pregunta de investigación. Recuerden que esto es lo que va a dar sentido a nuestro protocolo, porque es la guía que vamos a tener para realizar lo que sigue, ¿no? De todas formas, chicos, esto de aquí es como solamente para explicarles, pero cuando les suba el documento al Classroom, donde va el espacio más bien que voy a abrirles para que pongan su documento, ahí va a estar un PDF con esto más detallado, ¿vale? Y mejor descrito. Bien, lo siguiente, y es como la segunda parte de esto que vamos a trabajar. Bien, la segunda parte entonces es esta, ya que se relaciona más con la metodología y el método que estuvimos viendo, ¿no? Y lo vamos a realizar a través de la redacción de una justificación, en donde van a incluir primero, hay que definir el tipo de enfoque que va a tener su protocolo de investigación, es decir, si va a ser de observación, correlacional o experimental. Luego hay que justificar las razones de la elección de ese enfoque. Y por último, vamos a describir la clasificación de la investigación en función del método, es decir, qué tipo de investigación es con base en el método que ustedes seleccionaron. Bueno, todos estos puntos van en un solo documento, en una sola justificación. Y a propósito de eso, vamos a ver igual cuál es la estructura del trabajo que van a entregar. Bien, pues ahí tenemos que nuestra estructura de trabajo es primero poner la portada, que se va a realizar con el formato institucional, y ustedes tienen acceso a este formato porque usualmente así se entregan los trabajos en la universidad, ¿no? Con el formato que tiene los logos y demás.
el título del proyecto, los antecedentes, los objetivos y la pregunta de investigación, el tipo de enfoque del protocolo de investigación, la justificación de la elección del enfoque y la descripción de la clasificación de la investigación en función del método. Todos estos, a partir del título del proyecto hasta la descripción de la clasificación, llevan ese nombre en la sección en donde lo vayan a incluir. Es decir, ponemos título del proyecto y escribimos el título del proyecto. Ponemos justificación del enfoque y escribimos la justificación del enfoque. ¿Vale? Muy importante poner los títulos. Lo siguiente es los criterios de evaluación y de entrega. Hay que realizar el trabajo en formato APA, es decir, en Times New Roman número 12, interlineados y márgenes 1.5. Hay que añadir referencias en formato APA, añadir los nombres completos de todos los miembros del equipo en la portada. Van a entregar un documento por equipo, solamente se entrega uno. La entrega va a ser de manera digital a través del Classroom y en formato PDF. ¿Vale? ¿Para cuándo es esto? Es para el jueves 30 de mayo antes de las 11 de la noche, es decir, la próxima semana. Van a tener una semana para poder realizar esta actividad. De todas formas, esta cuestión de los equipos y demás no necesitan apuntarse en alguna parte, solamente que cuando suban su documento, por favor si pongan los nombres de todos los integrantes del equipo. Y que sí, por favor, tomen muy en cuenta que solo se sube uno por equipo para que no hayan confusiones. ¿Vale? Bien, eso en general en cuanto a la instrucción de la actividad. De todas formas, recuerden que mañana viernes tenemos nuestra sesión de resolución de dudas. Entonces, se pueden conectar. Si algo no les quedó claro y demás, lo podemos explicar ahí con más detalle. ¿Vale? Bien, chicos, pues eso es todo por la sesión de hoy. Espero que haya quedado muy claro. Y si no, recuerden que mañana en punto de las 5 de la tarde tenemos nuestra sesión pues, de revisión de dudas. Y que de todas formas les voy a subir al Classroom un documento PDF en donde están las instrucciones de forma más concreta de este primer mecanismo de evaluación. Bien, hasta luego, que tengan muy buen día.